Ay, perdón, yo ya les estoy aquí diciendo todo mi choro y estaba en silencio. Muchas gracias por decírmelo, Juan Pablo. Te veías muy simpática, Jan. Yo dije, bueno. Y nadie del público me decía, y todos estaban riendo de mí. Sí, no, no, sí. Yo estuve checando mis audífonos como 2 minutos, ¿eh? Así de, no, no, sí soy bien. Bueno, pues entonces empiezo de nuevo. Bienvenidos a una edición más de nuestro foro digital de innovación legal. Aquí ando estrenando mi back también. Eh, y bueno, déjenme, les platico. Este tema, la verdad es que a mí me encanta y les voy a decir, porque yo ya vengo comentando desde pues hace un tiempo, muchas veces escucho en temas de transformación digital, de implementación de tecnología, que las empresas, los tribunales dicen, no es que no hay dinero, es que no hay dinero, es que no tenemos recursos, por eso no logramos hacer esta transformación digital. Y la verdad es que yo lo que les digo, y en la experiencia que yo misma tuve, es que la transformación digital no es tanto cuestión de recursos, es más cuestión de visión y de liderazgo. Porque en lo que venimos comentando en estos foros, yo nunca voy a tener, digamos, dinero para implementar una estrategia digital si nunca fue ni siquiera parte de mi planeación estratégica. Y para ser parte de mi planeación estratégica tuvo que haber sido parte inclusive de mi modelo de negocio. Y mi modelo de negocio tiene que ver con el valor que yo le doy al cliente, con mi propuesta de valor. Y no nada más al cliente externo, sino al cliente interno. Entonces, en esta línea vemos cómo si el liderazgo de origen en una empresa, en una organización, no está alineado con esta transformación digital y con todo lo que ello implica, y siempre ponemos al centro de la transformación digital a la persona. Y esto es bien importante porque hablamos mucho de esta experiencia de usuario, ¿no? Diseñar productos o servicios legales centrados en el usuario. Pero aquí, para llegar a este tema de liderazgo, hay otra gran palabra que a mí me encanta, que es la congruencia, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer nada hacia afuera que no hagamos hacia adentro. Decía un coach mío, me decía, tú nunca podrás llevar a un cliente más allá de lo que te has llevado a ti mismo. Entonces, no existe la posibilidad de que tengamos una empresa, una organización centrada en el cliente, viéndolo como persona, si ni siquiera tenemos una organización centrada en las personas que trabajamos adentro. Entonces, eso es la importancia de este tema, el liderazgo centrado en la persona. Y tenemos un invitado que es la verdad uno de los grandes innovadores en este tema, que no nada más nos va a venir a hablar del choro teórico del liderazgo, sino de una práctica de conciencia. Y déjenme rápido, les comento que Juan Pablo Navarro, él es socio, uno de los socios fundadores de Introspecta MX, consultora humana, y pues es muy curioso cómo yo lo conocí, porque hace 2 años yo precisamente fui a caminar el Camino de Santiago en España, que la verdad es que a mí me cambió la vida, y cuando regresé a México yo dije, es que yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero seguir caminando, quiero seguir saliendo a la naturaleza, me ha dejado marcada como persona, empecé a ver los cambios también, cuando yo cambié, empecé a ver cambios en mi organización y de pronto empecé a buscar como loca con quién podía yo salir a caminar, porque no tenía ni amigos, ni compañeros, ni nadie a mi alrededor que lo hiciera. Y pues di con ellos, con Introspecta, y hace 2 años que camino con ellos en diferentes rutas y en la vida. La verdad es que se han vuelto amigos, compañeros, cómplices, asesores, y les he aprendido mucho de lo que ya nos platicará Juan Pablo, que no nada más me ha ayudado a transformarme a mí, sino aplicar muchas cosas que he aprendido con ellos en mi equipo de trabajo, me ha humanizado, me ha acercado mucho más a mi equipo y ha logrado que podamos, que yo pueda transmitir este sentido de propósito, que mi equipo esté conmigo subido en el barco y sobre todo, ¿saben qué? Que podamos relacionarnos como personas y que además conozcamos un poco más de nuestras vidas y que nos preocupemos unos por los otros y entender que no todo en la vida es trabajo.
Y bueno, pues con esta presentación, y además déjenme también les digo que Juan Pablo, pues es uno de estos locos que trabajaba en el mundo corporativo. Él era vocero de Audi en México, y de pronto, pues un día con unos amigos precisamente se salió a caminar. Vieron que una simple caminata un fin de semana en la naturaleza los cambió, y poco a poco fueron replicando esto que habían vivido ellos, hasta que decidieron pues todos salirse de sus trabajos para venirse ya de lleno a fundar esta consultora humana, que no nada más organizan caminatas increíbles, que ya por cierto organizamos también una caminata de innovación con ellos, y fuimos un fin de semana varios abogados, pero también dan asesoría a empresas en temas de cómo están sus niveles de conciencia y cómo poder mejorar el bienestar en la empresa. Entonces, bueno, pues bienvenido, Juan Pablo. Disculpen que me eche una larga presentación, pero verdad es un tema que yo he vivido en lo personal, y pues quise traerlos porque es esencial para la transformación digital. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Híjole, Jan, pues ya lo dijiste todo, ya no sé qué decir. Este, Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y por la apertura. Creo que acabas de hacer una introducción que toca muchos conceptos muy polémicos. Cómo se mide la conciencia, ¿no? O sea, quién es más consciente que quién y cómo soy. Muchas veces cuando empezamos a hablar de este tema, de qué tan conscientes son las organizaciones, viene luego la pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y cómo mides tú la conciencia? O sea, ¿qué tan consciente soy yo de qué? Y uno de los principales paradigmas que tenemos que romper es que la conciencia no es nada más que la capacidad de autoobservarte. Y creo que es algo muy básico. Cada vez que hablamos de conciencia, hablamos de la capacidad de autoobservación y cómo funciona este proceso de reciclaje en el cual cómo adopto yo estos aprendizajes y los ejecuto hacia nuevas ideas. Creo que eso es algo súper importante. Otra cosa que dijiste que es súper importante es acerca de el diseño centrado en las personas. Este concepto de liderazgo centrado en las personas no es nada nuevo en el mercado. Realmente existe desde los 90 con una empresa que se llama IDEO, que se dio cuenta que para poder diseñar productos que fueran a salir al mercado tenían que pasar por todo un proceso que le llamaron design thinking, que es cómo aprender a diseñar centrado en el usuario, en las personas que van a utilizar los productos que vamos a diseñar. Y me pareció a mí muy curioso porque no es sino hasta finales de esta década que este concepto de entender al usuario y diseñar productos para el usuario se empieza a traspolar hacia el cliente interno, porque el foco siempre había estado en el cliente externo. Tenemos estudios de marketing súper buenos, súper ad hoc para poder entender, o sea, imagínense, redes sociales, Facebook, el día de hoy sabe si has tenido un hijo en los últimos años, en qué momento te casaste, cuáles son tus preferencias de restaurantes, cuáles son los restaurantes que más frecuentas, qué tipo de contenido es el que más te gusta, cuál es el tipo de contenido que más replicas. Y hemos elaborado herramientas que al final de cuentas Facebook es gratis porque el producto no es Facebook, el producto somos nosotros, ¿no? O sea, quienes son sujetos de estudio somos nosotros que nos vendemos como herramientas de mercado, ¿no? Y hemos generado tantas herramientas, tantos esfuerzos digitales para entender quién está allá afuera, a quién le vamos a ir a vender un producto, cuando no nos hemos enfocado cómo vendemos el producto más importante que tenemos, que es nuestra empresa, las personas que trabajan con nosotros. Y de ahí emana el concepto de liderazgo centrado en las personas. Es cómo nos volteamos hacia adentro a vernos a nosotros como organización para diseñar una organización que sea altamente eficiente, que sea altamente rentable, pero no pensando solamente en la rentabilidad, sino pensando en nuestros stakeholders, que son nuestro activo más fuerte, que son las personas que trabajan con nosotros. Y ese es el primer concepto con el que vamos a trabajar el día de hoy y con el que me gustaría abrir este panel, ¿no? Para poder platicarles un poquito más al respecto. Les voy a compartir una presentación para poder irles platicando un poquito más al respecto y también si a lo largo de la conferencia va viendo algunas dudas o algo así, por favor, Janet, deténme porque yo me dejo ir Claro que de sí, ya lleno. saben que pueden hacer sus preguntas aquí en el panel de preguntas y respuestas, y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live y estaremos atendiendo también si alguien tiene preguntas. Adelante. Muy bien.
Pues la primera parte que para mí es importante como aclarar es que a lo largo de la historia, desde que empezamos a funcionar como sociedad hasta el punto de la modernidad de la sociedad, que es lo que tenemos actualmente, hemos evolucionado la manera en la que nos organizamos. Nuestros líderes también han evolucionado, la manera en la que nos medimos ha evolucionado y la manera en la que nos organizamos ha evolucionado. Lo primero que vimos en los conceptos de organización, en lo más primitivo que teníamos, eran básicamente pues, clanes que se defendían de otros clanes y básicamente el uso de la fuerza era súper importante porque el líder tenía que defendernos del clan que nos podía atacar y entonces empezamos a darle posición y ponderamiento jerárquico a la persona más fuerte. La primera manera en la que nos organizamos fue a partir de la protección, fue a partir de la defensa y a través del uso de la fuerza. Todo esto, ahorita se los voy a platicar más adelante, a qué paradigma evolutivo corresponde y cómo es que nos podemos ubicar, en qué proceso cognitivo de conciencia estamos en el modelo organizativo que tenemos, ¿vale? Después vimos que la fuerza no era lo único relevante. Nos dimos cuenta que la fuerza también, o sea, jugaba un gran rol, pero que muchas veces como clan nos abatían por astucia, porque otro clan fue más astuto que nosotros. La fuerza no solamente nos bastó, sino que además alguien pensó en una estrategia más compleja que solamente la defensa y entonces nos dio en la torre. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer ahí? Ok, los fuertes no son solamente lo más importante, los fuertes son una herramienta fundamental y por eso empezamos a armar ejércitos y clubes de batalla y todo esto, pero también tenemos que enfocarnos en los sabios. Las personas más viejas que han vivido miles de batallas, que han estado en miles de crisis y sequías y que también nos pueden ayudar a sobrevivir. Les dimos mucho peso. Cuando entendimos eso, de repente entendimos que estos sabios eran demasiado sabios y que nos podían hacer caer. Y que estos sabios no solamente nos daban una buen insight de lo que pasaba allá afuera, sino que también a veces nos engañaban y nos empezaban a manipular. Y entonces por ahí salió un rebelde que dijo, yo soy fuerte y también soy medio astuto. No soy el más fuerte, pero y tampoco soy el más astuto, pero tengo un poquito de las dos. Y entonces empezamos a voltear hacia los jefes de los clanes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo te entiendo y empezó a convencer a las masas, yo les voy a dar la mejor respuesta. Estos sabios nos llevan engañando durante un montón de tiempo y empezaron a conjuntar lo que se llama entre fuerza y sabiduría, empezaron a hacer un punto medio. Perdón que tengo gallos aquí atrás, estoy en un lugar bastante natural haciendo esta conferencia, así que por ahí si escuchan abejas o gallos es completamente normal. Después empezamos a tener jerarquías formales, entendimos que el modelo que teníamos organizacional no era simplemente así de sencillo, ¿no? Había muchos tipos de sabiduría y había muchos tipos de fortaleza. Eso significaba que teníamos que armar estructuras que fueran mucho más eficientes, que nos permitieran defendernos mejor y subsistir. Y fue cuando empezamos a armar jerarquías formales. Después nos dimos cuenta que no solamente los líderes eran importantes en la ecuación, sino que además nos teníamos que medir. Y a lo largo de la historia entonces empezamos a armar diferentes modelos. Decimos, no, también nos tenemos que medir, tenemos que empezar con la eficiencia. Este fue un momento marcado por la revolución industrial. Teníamos que producir muchísimo para ser más competentes, teníamos que ser más capaces, más rentables, y fue como empezamos a medirnos qué tan eficientes somos. Muchas de las organizaciones que tenemos hoy en día están en este nivel de conciencia, midiéndose solamente a través de la eficiencia. El siguiente nivel organizacional que entendimos fue que las personas también son parte clave de cómo manejamos la eficiencia. Y entonces empezamos a ponderar las relaciones por encima de los resultados. Empresas que están en este paradigma, y se los voy a platicar más adelante, son por ejemplo Google, empresas digitales principalmente que están entendiendo el valor de las personas y entonces empezaron a poner mesas de ping pong y empezaron a poner camas de silencio, cuartos de juntas mucho más reducidos, mucho más calmados, diferentes prestaciones que pudieran hacer sentir la completud de las personas que trabajan para ellos. Y el siguiente paradigma de conciencia, que existen muy pocas empresas en este estadio de conciencia, que es como el state of the art de la conciencia de las organizaciones, que es personas que son altamente autogestionables, las barreras, la distancia vertical que existe entre cada uno de los diferentes niveles de la organización se reduce y básicamente se amplía más hacia el horizontal y empezamos a hablar de un propósito. ¿Cuál es el propósito de que exista la organización más allá de generar dinero? Y de eso es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Oye, Juan Pablo, en este aspecto déjame comentarte y recomendar también dos grandes libros que a mí me han ayudado mucho en esta evolución. Hay todo un movimiento que se llama el capitalismo consciente, ¿no? Y de hecho hay un libro que se llama así, El capitalismo consciente,
que se los recomiendo muchísimo porque es cómo lograr estas relaciones entre todos los stakeholders o interesados de una empresa a que realmente sean relaciones conscientes, ¿no? Porque, de hecho, a mí un concepto que me encanta, hablando de liderazgo centrado en la persona, yo en algún momento dije que en este liderazgo no se iban a necesitar, por ejemplo, sindicatos, ¿no? En una conferencia y me lo rebatían y de pronto leo este libro y platica el autor que en la empresa en donde él está, que es Whole Foods en Estados Unidos, no solo, obviamente no necesitan sindicatos, porque ven tanto por las personas, que no nada más es que les pagan el seguro social a todos, sino han reducido el porcentaje de pago del seguro social en un 30%, porque están haciendo, le dan a los equipos el beneficio de comprar productos orgánicos de la tienda a un cierto precio, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hasta cuando, dice yo, nosotros no vemos a las personas como un source, como un resource, ¿no? Como un recurso, sino como un source, como una fuente, porque al final de cuentas, si las personas no están contentas, si no están felices, si no están con este sentido de propósito, la organización no crece. Y a mí me encantó porque así es que, por ejemplo, en México que estamos tan sindicalizados, dice, es que un sindicato es necesario cuando hay una cultura del abuso contra el trabajador. El trabajador, ¿no? Entonces, sin duda, creo que ya también son dinámicas que a veces están muy normalizadas en nuestra cultura, que sí es importante, pues, cuestionarnos, ¿no? Al final, para eso estamos aquí, cuestionarnos de cómo podemos hacer las cosas diferentes. Y el segundo libro que estoy leyendo, que también se los recomiendo mucho, que se llama Holacracy, como este tema de hacer, pues no son democracias, pero holísticas, ¿no? Y dice, la evolución es un algoritmo que debemos de saber programar en nuestras organizaciones y cómo el cuerpo humano funciona, en donde si tú tuvieras desde el jefe, que es la mente, te estar diciendo, oye, corazón, tienes que latir ahorita, oye, hígado, tienes que procesar esto, nunca serías funcional. Y sin embargo, así es como llevamos las organizaciones ahorita, que desde arriba tenemos que casi que tomar todas las decisiones, y esta nueva tendencia justo nos ayuda a ver cómo podemos lograr equipos autogestionables que, así como el cuerpo humano, puedan tomar sus propias decisiones y no todas se tengan que tomar desde arriba, ¿no? Entonces, bueno, estas en verdad son dos bibliografías que yo les recomiendo un poco de lo que está hablando Juan Pablo, porque justamente dicen, es que antes, en la era industrial, la estrategia era planear, tú vas hacia allá y toda la operación era que te bifurques lo menos posible de lo que habías planeado. Y ahorita eso ya no funciona. Ahorita sí tienes que tener un objetivo, un plan, pero ahorita más bien es adaptarte a lo que venga, ¿no? Ya no puedes planear como lo era antes. Exactamente, Janet. Y creo que de pronto hablar de estos conceptos puede ser difícil y aterrizarlos en una organización, ¿no? O sea, es decir, ok, padrísimo, va, tiene que ser evolutivo, tenemos que funcionar como un organismo, no podemos funcionar como a través de sindicatos, porque no necesitan defender, seamos un espacio para que no se necesiten defender, vamos a funcionar más como un organismo, y todo esto cómo se ve en la realidad. Para aterrizar un poquito más, me gustaría platicarles justamente a través de esta misma gráfica. Es básicamente lo mismo que la pasada, solamente que se lo estoy explicando en diferentes paradigmas. ¿Cómo ha funcionado esta evolución de la conciencia, ¿no? En las empresas que todavía son muy impulsivas, básicamente existen un ejercicio constante de la autoridad, tratan de mantener a las tropas en orden, siendo estos los colaboradores, que así como surgen los sindicatos. El miedo es mucho el pegamento de la organización, siempre se está hablando de esta vez no vamos a salir adelante, se habla mucho como de la preocupación de involucrar a todo el mundo en un sentido de preocupación, como de necesitamos salir adelante porque si no, no va a haber para todos, estamos a punto de fallar con las metas. Es un discurso que se utiliza constantemente en este tipo de organizaciones y es un discurso también
son oficinas que son completamente cerradas, es muy difícil ver a un jefe, da mucho miedo hablar con un jefe, ¿no? Es constante que le tienes que tocar la puerta para ver si está dentro, ¿no? Porque las oficinas están completamente cerradas, tú no sabes si está dentro o no, estás esperando a que te abra, tú lo ves y más o menos como que intentas casi no hablarle, prospera en ambientes muy caóticos. Estas organizaciones sirven muchísimo para ambientes caóticos, organizaciones que han funcionado, por ejemplo, como la milicia, son organizaciones que funcionan bastante bien, ¿no? Es un sistema cultural que pone a todo el mundo alerta, que pone a todo el mundo adelante y que tratan de sacar las cosas lo más rápido que se pueda del hoyo, ¿no? Eh, Les voy a comentar algo que creo que es importante hacer un paréntesis aquí. Ningún estadio de conciencia es mejor que el otro. Y eso es súper importante. Siempre hablamos como de, no, es que tenemos que estar en el último nivel de conciencia. Yo siempre le digo a mis clientes que no. Hay veces, hay empresas que funcionan excelentemente bien con una gestión impulsiva. La pregunta es si nos hacen sentir como queremos que nos haga sentir ese trabajo, fuera de la rentabilidad. Si realmente en la interacción de todos los días nos sentimos como nos queremos sentir. Normalmente estas empresas, los jefes tienen muchísimo peso. Todo el mundo está esperando a ver qué sucede. Se enferma el jefe y se acaba la organización, ¿no? O se acaba la organización o se la comen los empleados. Una de dos. Y entonces es un lugar donde el jefe no se sabe que no se puede ir de vacaciones porque nadie va a trabajar. Funcionan ahí, todo el mundo tiene muy claro cuál es su división del trabajo. Nadie se el trabajo de alguien más, la secretaria hace el trabajo de secretaria, nunca puede opinar del trabajo de alguien más, la persona de finanzas solamente se mete en los temas de finanzas, no hace equipo con nadie más, porque sabe que su trabajo es únicamente cerrar los números, ¿no? En el siguiente paradigma de conciencia, el conformista, evolucionó nuestra manera de pensar, empezamos a poner estructuras más rígidas, mucho más estructuradas, nos empezamos a poner roles en forma de pirámide, ahí fue donde se empezaron a armar las jerarquías, ya no solamente el clan y el líder, sino una pirámide que sube y que tiene muchos escalinatas para llegar hasta ahí. Se ejerce mucho control, todo el mundo quiere subir al siguiente nivel porque sabe que en el momento en el que sube al siguiente nivel ya tiene control sobre los que están más abajo, ¿no? La estabilidad es muy valorada, casi no se... El hecho de que la organización tenga números muy sanos, estables todo el tiempo, se valora muchísimo, no se permiten las crisis, no se entienden las crisis como un proceso natural de la organización, sino que se tiene como muy aprensivo el hecho de que siempre tiene que estar pasando. El futuro siempre es una repetición del pasado, ¿no? Tenemos que hacerlo igual que el año pasado, porque así funcionó, porque el año pasado así funcionaba, porque el año pasado así funcionaba. Son estructuras muy paternalistas, muy autoritarias, estructuras que se parecen mucho a eso. Empresas grandes de telefonía en México, si no es que la única empresa grande de telefonía en México, comunidades eclesiásticas, gobierno, funcionan mucho con este tipo de jerarquías, ¿no? Donde se respeta mucho el proceso, se tiene una perspectiva súper largoplacista, siempre se planea por sexenios. El paradigma es muy estructurado y hay organizaciones que funcionan altamente rentables así, ¿no? En el siguiente paradigma, aquí están la mayoría de las empresas en México y en el mundo. La meta siempre es ganarle a la competencia. Es el paradigma ambicioso. Lo que vamos a buscar es que la competencia no nos pase por encima y vamos a estar más pendientes incluso de lo que hace la competencia de lo que hacemos nosotros mismos, ¿no? Aquí es cuando se empieza a valorar la innovación. Aquí es donde empezaron estos talleres de cómo hacemos para innovar y empezaron a hacer el buzón de las ideas, el buzón de las quejas, el buzón de no sé qué. Empezaron a darse cuenta que para poder sacar todo el tiempo ideas nuevas necesitaban que todo el mundo participara en ese proceso de creación y se empezó a valorar muchísimo la creación. En este tipo de organizaciones siempre se valora muchísimo al que más habla, al que más toma la atención en las juntas. Es más, hablar en las juntas es casi como un premio, ¿no? El que se queda callado, todo el mundo piensa, bueno, ¿y por qué está callado en la junta, no? Seguro no sirve para nada. Guardar silencio, de lo peor que puedes hacer. Orientado mucho hacia las tareas, orientado mucho hacia las metas, constantemente juntas anuales para hablar de los objetivos. Siempre que se habla con los líderes, otra vez hablamos de los objetivos, de cómo vamos, de cuáles son nuestras metas, cómo están ahí, quiénes son las mayoría de las empresas que están ahí, todas las multinacionales, siempre enfocados. Tú ves una presentación de un director de una multinacional, por ejemplo, una cadena de supermercados, y te pone la gráfica de cómo han vendido los otros supermercados porque siempre se están comparando, ¿no? Tienen que ser los más fregones, tienen que ser los mejores, no les basta con simplemente ser, ¿no? ¿Qué fue lo que se empezó a ponderar aquí? La meritocracia, la rendición de cuentas, procesos de evaluación, pocayoques,
cómo hacemos que sea el mejor el que se lleve el mejor puesto, y se empezó a valorar mucho la innovación. En el siguiente paradigma, el paradigma pluralista, entra dentro de una estructura piramidal clásica, no se mueve mucho de cómo se han movido las organizaciones en el pasado, pero el empoderamiento es súper clave para alcanzar la motivación de los colaboradores, ¿no? Y entonces se les habla de tú, toma la decisión, tú eres el importante, aquí necesitamos que tú tomes más roles, el líder ya no importa tanto, necesitamos que tú seas aquí el que las truena, muy orientado hacia el consenso, se hacen muchas votaciones, es participativo, tiene un orden muy servicial, organizaciones que están más o menos en este estadio de conciencia, Zappos o Netflix, se habla, los principales valores de los que se hablan aquí es el empoderamiento, los valores, se enfoca muchísimo en la cultura, se enfoca hacia los diferentes stakeholders, son las empresas que empezaron a impulsar de manera mucho más contundente la responsabilidad social, conectarse con la comunidad que los rodea. Empezamos a explorar valores completamente diferentes. Muchas de las empresas de Silicon Valley están aquí en este esquema pluralista, de las empresas que hoy vemos como modelos de trabajo, ¿no? Donde todo el mundo está contento. Y el último paradigma, y aquí hay muy pocas empresas en el mundo que están aquí, es un nivel donde se entiende más como un organismo. Y era este paradigma del que hablabas tú, Janet, ¿no? En un principio muy evolutivo donde se habla más del propósito de lo que se habla de las metas, ¿no? Casi no hablamos si lo hemos cumplido o no, sino si la gente está feliz, si no está feliz, si se siente con propósito en la organización. Ya no se pondera tanto simplemente que la gente tenga un rol y que tenga un trabajo, sino que además este trabajo le haga sentido a la persona, ¿no? Si pudiéramos hacer una analogía de cómo se ve esta organización, es como una célula, ¿no? El aparato de Golgi no es más importante que la mitocondria, ni es más importante que el nucleolo, ¿no? Todos tienen su importancia en la organización y todos son tomados en cuenta. Aquí hablamos de un liderazgo que está muy bien distribuido. Las técnicas de Agile, por ejemplo, que no sé si las conozcan, son muy propias de este estado, donde existen mini equipos, se hacen mini células que trabajan de manera muy independiente. Se habla mucho de la justicia, se habla mucho del propósito, la autogestión de las personas es súper importante, se les empiezan a dar tareas, se les empieza a asignar su propia responsabilidad de poner metas y eso hace que la gente se sienta conectada con su trabajo, conectado con sus metas, no se siente ya tan presionada y la integridad y la unidad son parte importante de este estadio de conciencia. Todos estos, ninguno son mejores que el otro, solamente sirven de manera diferente y algo que les tengo que decir que es una gran, pues quizás como detractor de lo que pueda hacerles entusiasmo de sentirse en el siguiente nivel de conciencia, es que cada vez que subimos de nivel de conciencia se vuelve mucho más complejo estructurarnos. Y ahí, Janet, creo que por ahí querías decir algo tú. Sí, de hecho, bueno, tenemos por aquí una pregunta, bueno, de Juan Ramón Acosta que dice, ¿puedes comentar en qué nivel evolutivo están estas organizaciones que se definen como una cultura consciente? Pues ahora, claro, me gusta porque al final de cuentas la pregunta es si se definen a sí mismas como una cultura consciente o si ejercen como una cultura consciente. Para mí la pregunta es qué dinámicas se están llevando en el trabajo y depende mucho más de las dinámicas que del concepto. No, supongo que la mayoría de las empresas en México que se definen como una cultura consciente están en el esquema pluralista. ¿Por qué? Porque están en el proceso de introspección tal que ya no solamente están orientados hacia la meritocracia, hacia la innovación, hacia la competencia, sino que empiezan a encontrar sentido en sí mismas. También es casi, siempre que hago un análisis para empresas y para poder decirles en qué estadio están en el nivel de conciencia, se van a dar cuenta que el color nunca es de un solo color. Por ejemplo, mi organización Introspecta, hay muchas cosas que hace de forma evolutiva, pero también hay cosas que hacemos de manera pluralista y hay muchas cosas que también hacemos de manera ambiciosa. El liderazgo, por ejemplo, en mi organización se hace de manera evolutiva, se existe mucha autogestión. Sin embargo, también tenemos una gran parte donde estamos orientados a las tareas y a las metas, no solamente al disfrute. Y ahí es donde es importante entender que no intentamos ser solamente de un solo color. Intentamos entender qué dinámicas de nosotros necesitamos transformar de diferente color para que se sientan más a gusto con nosotros mismos. Y eso es súper importante. Este es el tema central de esta plática. Es un liderazgo centrado en las personas y la principal persona que se debe sentir satisfecha con la organización es uno mismo. ¿Cómo me siento yo
con mis líderes? ¿Cómo me siento yo con la manera en la que fijamos las metas? ¿Me genera más paz o me genera más presión tener metas? ¿Me genera más paz que la gente tenga autogestión o me genera más paz tenerlas yo? ¿Y eso qué le genera a mis colaboradores? Y ahí es donde vamos a estar descubriendo, por ejemplo, el liderazgo, la comunicación, la retroalimentación, los procesos de inducción, los esquemas de planeación, en qué paradigma evolutivo están cada uno de estos aspectos que estoy mencionando y si esos nos hacen sentir como nos gustaría sentirnos. Y esa va a ser la clave. La clave no va a ser intentar llegar hasta el último nivel de conciencia simplemente porque sí, porque eso sería naturalmente inconsciente, paradójicamente, sino entender qué aspectos de mi cultura laboral necesitan estar en qué nivel, en qué estadio de conciencia, porque eso es lo que mejor nos funciona y nos hace sentir bien a todos. Y al final, en la parte de aprendizaje, voy a platicar un poquito más y supongo que ahorita vamos a abrir un poco más el foro al tema, pero, por ejemplo, en nuestra experiencia, hemos intentado, como introspecta, llegar a un punto donde la autogestión sea el pilar principal de la organización. El problema es que ni a nosotros ni a nuestros colaboradores les hacía sentir bien. Y lo pasamos uno pluralista. Es curioso porque siempre pensamos que el nivel evolutivo más alto es el que mejor va, ¿no? El que mejor nos acomoda, el que es el más fregón, el que tenemos que llegar ahí. Pero muchas veces no es así. No todo lo que entra por la mente se siente bien en el corazón. Y es un poco lo que vamos a estar platicando a través de esta charla. Oye, Juan Pablo, y aquí déjame comentar dos cosas que has dicho, que bueno, al final debemos de entender que también el reflejo de la cultura organizacional pues tiene que ver mucho con cómo eres como líder, ¿no? Por eso, como decías, o sea, al final, ¿qué te hace sentir bien a ti como líder? Va a ser lo que reflejas en tu organización o en tu equipo de trabajo, ¿no? Y por eso es tan importante este primer paso de la autoobservación, ¿no? Yo luego digo, no va a haber transformación digital si no hay transformación personal. Y Claro. también cada vez vemos más estos, bueno, a mí me encantó la primera vez que vi este cargo de Chief Happiness Officer, ¿no? Y yo cuando lo vi hace varios años dije, yo quiero ser eso, ¿no? ¿Cómo llego a hacer eso? Y pues hoy ya estoy estudiando una certificación en la felicidad. Ya tenemos toda una corriente de estudios de Happiness Stories que vienen desde Harvard, ¿no? Y yo dije, yo quiero ser un Happiness Coach, porque al final de cuentas entiendo que mi propósito, y se los he dicho a veces cuando hacemos todo este tema de transformación digital, que les digo, es que preguntémonos por qué. O sea, ¿por qué quiero cambiar? ¿Por qué quiero implementar una herramienta tecnológica? Ok, sí, para hacer más eficientes mis procesos, pero al final es para poder tener más tiempo. ¿Para qué? Para poder ser más feliz, para poder tener más tiempo de ir con mi familia de viaje, para poder tener más tiempo para hacer ejercicio, porque de pronto vemos, digo, aquí estamos en un foro legal de abogados y descubrimos, Juan Pablo, en diferentes estudios, que es impresionante, pero la profesión de los abogados es una de las profesiones más estresadas, que en Estados Unidos hay un estudio que dice que es de las profesiones con mayores niveles de depresión y además que no tiene tantas habilidades de sociales de relacionarse, ¿no? Entonces, sí estamos frente a un nicho, digamos, que requerimos también hacer mucho esta conciencia, porque también así nos enseñaron a hacer, ¿no? Este es mi último punto que quiero hacer antes de que sigas, que a veces queremos evolucionar nuestra organización, pero debemos de entender que esto es un tema de toma de decisiones. Y a mí me pasó que de pronto cuando yo cambié mi chip dije, perfecto, yo quiero que mi equipo tome decisiones, ¿no? Y yo le decía, bueno, y ahora, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué haces? Y de pronto me vi frente a un equipo que no estaba acostumbrado a tomar decisiones, porque el liderazgo antes era, pues yo digo lo que se hace y a mí pero eso me daba mucha carga, porque me decían, oye, ¿y qué hago con esto? Oye, ¿qué hago con lo otro? Y yo me preocupaba por decirles hasta que un día cambié el chip de un gran consejo que me dieron y me dijeron, oye, ¿por qué no le preguntas? ¿Por qué no le preguntas a tu equipo? En vez de quererle decir todo, cómo hacer todo, ¿por qué no cambias y te volteas y dices, oye, ok, me estás preguntando esto, pero ¿y tú qué opinas? ¿Y tú cómo le harías? Y de pronto no podía tampoco soltarles todas las decisiones, porque te digo, me vi frente a un equipo que tenía miedo de tomar decisiones, porque tenía miedo de que lo fuera a regañar
o de que lo fueran diferentes directivos a llamar la atención, ¿no? Entonces, es también un proceso de transición donde sí hay que trabajar como que de la mano con uno mismo y con el equipo a decir, ok, a ver, primero tú qué opinas y ya luego empezar a incluir estas opiniones, pues eso es lo que a mí me ha funcionado, en las decisiones que uno toma para que vean, ay, fui tomado en consideración, ¿no? Y sí es como un proceso también de evolución el querer pasar de un lado al otro. Y como dices, Janet, en realidad es que cada vez que subimos de nivel de conciencia, si lo queremos ver así, se vuelve más complejo organizarnos porque estamos rompiendo paradigmas, porque pedirle la opinión a todos no siempre es posible, ¿no? Y si es posible, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo digitalizamos estos procesos para que todo el mundo pueda opinar, para que todo el mundo pueda ser partícipe? Y cuando pensemos en la digitalización y en todos los procesos de digitalización, empecemos cómo nos ayuda la digitalización a abrir conciencia, a justamente hacer procesos más participativos. Si yo hoy en día puedo utilizar redes sociales para conocer exactamente qué es lo que piensan, dónde consumen, con qué frecuentan, o sea, puedo conocer perfectamente los gustos de todos y ofrecerles mejores productos. ¿Por qué no estamos digitalizando procesos dentro de la empresa para que podamos tener más satisfechos a los colaboradores que trabajan con nosotros? Y eso es un principio de conciencia, es un principio de observación. Pero vamos para el punto más importante que tocaste ahorita, Janet, que es justamente entender que para poder llegar a este punto necesitamos entender qué es lo que funciona mejor en la organización y para eso necesitamos relacionarnos mejor. Y me gustó mucho que comentaste el tema de que los abogados son quizás la profesión que una de las profesiones que más niveles de depresión tiene. Y eso tiene que ver mucho de cómo llevamos las personas al trabajo y voy a pasar a la siguiente diapositiva para platicar eso un poquito. ¿Cómo llegamos al siguiente nivel? Uno de los principios que les tengo que decir antes de darles un poquito de la respuesta que yo he descubierto es que no es para todos. No es para todos tener un nivel de organización más consciente. Y eso es importante porque lo importante es que se sienta bien. La evolución incrementa la complejidad de nuestras relaciones y que se necesita un proceso para llegar ahí. ¿Cómo funciona el cambio transformacional? Existen 3 niveles de transformación. El primer nivel es cambiar nuestros objetivos. Y cuando cambiamos nuestros objetivos, automáticamente cambiamos nuestras acciones. Y cuando para cambiar nuestras acciones, necesitamos cambiar nuestro nivel de creencias. Y nuestro nivel de creencias eventualmente cambiará nuestros objetivos. Pero para llegar de nuestro nivel de creencias a nuestros objetivos necesitamos conectar con el sentimiento, conectar con la corporalidad de cómo se sienten las cosas, empezar a construir conversaciones alrededor, foros de diálogo que te permitan dialogar qué es lo que necesitas, hacia dónde vamos y que esos espacios sean democráticos, se sientan bien. Eso eventualmente cambiará las acciones y eso eventualmente cambiará tus objetivos otra vez. Es un ciclo constante de cambio que no sé si dejé claro en este momento, pero es un ciclo constante de cambio que es envolvente y que parte desde cómo definimos los objetivos, qué acciones llevamos a cabo, qué creencias profundas tenemos y todo esto va a formar diferentes niveles de transformación. Eventualmente cambiar nuestros objetivos una vez más. Pero lo más importante es empezar a cambiar toda la parte del centro. ¿Qué conversaciones tenemos con los colaboradores? ¿Cómo nos comunicamos con ellos, tanto corporalmente como visualmente? ¿Qué es lo que nos hace sentir y descubrir qué es lo que están sintiendo nuestros colaboradores? Entonces, sí, cambiar a partir de ello las acciones, cambiar los objetivos y eventualmente cambiar a nuestro sistema de creencias. ¿Ok? Cambiar el sistema de creencias va a ser la parte fundamental de aquí. Y aquí quiero hablar de otra parte que seguramente toca mucho el tema de los abogados y es la cara que mostramos al mundo. ¿Cómo podemos cambiar el nivel de creencias si no conocemos a las personas que trabajan con nosotros? ¿Cómo puedo cambiar el nivel de creencias? ¿Cómo puedo entender sus sentimientos? ¿Cómo puedo entender su corporalidad? ¿Cómo puedo entender las conversaciones si no venimos completos al trabajo? Y entonces, esto no lo digo yo, lo dice Frédéric Laloux y habla del mundo occidental del trabajo. Dice, en el trabajo hay 2 partes de nosotros que están como siempre en acción, ¿no? La parte del yo profundo que forma todas mis creencias, mis recuerdos de la niñez, mis sentimientos, todas mis memorias. Si en algún momento mi mamá me dijo que yo no era suficiente, yo me la creí
todas estas cosas que solamente hablamos con el psicólogo, ¿no? Y a ver, y eso sí vamos al psicólogo, ¿no? Oye, es más que yo cuando crecí, mi papá siempre me dijo que el dinero no nace de los árboles, entonces yo me compré la idea de que hacer dinero es difícil y por eso yo me martirizo y todo el tiempo estoy tratando de sufrir porque digo, el dinero debe de costar trabajo y yo me compré esa idea, tal. Eso es parte del yo profundo, ¿no? Eso es lo que nunca le hablamos a nadie. No, nunca te voy a decir, oye, mi papá, es que mi papá a mí una vez me golpeó y entonces, no, eso es parte del yo profundo. Lo que viene aquí es el ego. El ego es toda la parte que yo muestro, la parte que soy extrovertido y les puedo mostrar, esta parte de mis metas, la parte toda la parte que yo comento. El ego es la parte de afuera, ¿no? Y el ego está dividido en dos cosas, en la energía masculina de mi ego y en la energía femenina de mi ego. Especialmente en los hombres es muy difícil encontrar energía femenina muy presente. No, nada de bueno, nada de malo, simplemente tiene que ver con nuestra capacidad de observación y la cara que mostramos al mundo una vez más. La energía femenina, que en Oriente la definen como yin, es la energía que es más contenciosa, la energía de los sentimientos, la energía que nos permite ver compasión por los demás, que nos hace sentir amor, la energía que nos hace dar una moneda a quien nos pide en el zócalo, esa energía súper femenina, normalmente se identifica mucho con lo maternal, se identifica con la contención, la energía femenina está en todas las ideas, todas las cosas, todos mis anhelos, las cosas que se me ocurren, todo eso es parte de la energía femenina. El problema es que todas esas cosas en el trabajo también están apagadas. Y lo único que tenemos es la parte masculina. Y de la parte masculina, que es la que está altamente valorada en el trabajo, la parte masculina es la de ejecución, la de cifras, la de demostrar que yo trabajo más que los demás, la de demostrar que valgo la pena en este trabajo, la de decirle a todo el mundo lo que yo he hecho, vamos para adelante, nos ponemos objetivos, ejecutamos, vamos por las metas. Esa es la energía masculina. Aquí quiero hacer un paréntesis. No por ser masculina le pertenece a los hombres, sino por ser femenina le pertenece a las mujeres. Es una dualidad que existe en la naturaleza, es el yin y el yang. Hay quien lo entiende más bien como la inhalación y la expiración. Si las energías femenina y masculina fueran la inhalación y nuestra propia respiración, la energía femenina sería la inhalación, que es toda la inspiración, las ideas, lo que yo creo dentro de mí, y lo masculino sería la exhalación, lo que yo escupo de ellas, cómo lo reflejo hacia afuera. Así se entiende la energía masculina y la femenina. No sé por qué en español le llamamos masculino y femenino. A alguien se le hizo práctico, pero es importante que nos clavemos, no le pertenece ni a los hombres ni a las mujeres. La energía masculina, ahora sí, está dividida en 4, en la parte emocional, en la parte intuitiva, en la parte espiritual y en la parte racional. Y si hay alguien aquí que pueda llevar su parte espiritual al trabajo, que pueda llevar sus emociones al trabajo y que pueda llevar su intuición al trabajo, lo felicito porque no es el orden de las cosas en el mundo laboral. Obviamente, nadie va a hablar de fe en el trabajo. Si yo te digo, oye, vamos a llegar a la meta, yo les digo, ten fe, me van a mandar al demonio. Y si digo, oye, a ver, ¿tú qué piensas que tenemos que hacer? Y te digo, utiliza tu intuición. No, me vas a decir, a ver, no, a mí demuéstrame con datos y cifras. Y mucho más los abogados seguramente. No, a ver, dime en dónde del parte del código dice que tenemos que hacerlo así, el proceso, que es lo mejor que abordamos. Tu intuición me vale un pepino. Y las emociones, ni me digas. O sea, no te vienes a la oficina a sentir triste, ¿no? Aquí te vienes a trabajar. ¿Y qué es lo que dejamos? La parte racional. Si nuestro ser completo fuera este gráfico, la parte que te estoy dejando ahorita iluminada es la única parte que puedes mostrar en el trabajo. Y eso es extremadamente doloroso. Por eso no nos conocemos. Por eso nos cuesta tanto trabajo contactar con estos empleados. Por eso no podemos evolucionar de nivel de conciencia. Porque no podemos evolucionar de nivel de conciencia tratándonos de convencer. ¿Quién nos va a convencer a hacer qué? Esto no es un tema de convencimiento. Es un tema de entender que eres una persona que tiene emociones, que tiene intuición, que tiene creencias profundas, que también tiene una parte contenciosa, que tiene ideas, que tiene inspiración, que busca otras cosas de contención, que necesita sentirse contenido en el trabajo y que además existe un yo profundo inmenso que te hace reaccionar así en el trabajo. Si yo supiera que tú te compraste una idea de que hacer el dinero es difícil y cuando estamos estableciendo metas de dinero me dices que nos va a costar mucho trabajo, quizás no me lo tomo tan personal porque digo, claro, pues se lo dijo todo el tiempo su padre, ¿cómo va a pensar de manera diferente? Ahora,
en esta misma conversión podríamos crear un paradigma diferente, pero no, porque nos queremos convencer desde la razón. ¿Y qué es lo que pasa cuando no llevamos personas completas al trabajo? ¿Qué pasa cuando mostramos seres completos en el trabajo? Cuando solamente presentamos un 16avo de lo que es la persona en el trabajo, ¿qué tanta vida le estamos quitando? Esta persona racional tiene que llegar a su casa para sentirse triste. Tiene que esperar a llegar a su casa para meditar o para rezar. Tiene que esperar a llegar a su casa para ver si las decisiones que tomó le hacen sentido en su intuición. Tiene que esperarse a llegar a su casa para llegar con sus hijos y abrazarlos, porque Dios no quiera que los abracen en el trabajo o que diga que los quiere mucho. Tiene que esperarse para poder preocuparse por los suyos, para poder preocuparse por su madre, para poder preocuparse por su padre, para entender todo lo que tiene detrás. Tiene que ir solamente a terapia. Los seres humanos no nos mostramos completos al trabajo. Y eso es el principal detractor de nuestra evolución de conciencia. Cuando mostramos seres completos, mostramos vida. Porque si solamente mostramos un 16avo de lo que la persona tiene que dar, solamente permitimos que un 16avo venga y se exprese. Y entonces es lógico que todo sea meritocrático. Es lógico que todo se base en objetivos. Es lógico que todo sea racional. Pero a veces eso no se siente bien. ¿Para qué estoy teniendo esos objetivos? Esos objetivos que me estoy planteando, ¿para qué los quiero? ¿Para tener más dinero? ¿Y para qué quiero ese dinero? ¿Para qué? ¿Qué voy a comprar con ese dinero? ¿Ese dinero me va a hacer más feliz? Quizás hasta cierto punto sí, pero quizás después de un punto ya no, porque estoy consumiendo demasiado en mi trabajo, en un lugar donde ni siquiera puedo ser yo, en un lugar donde solamente llevo un 16avo de mi persona. ¿Cómo podemos construir espacios de trabajo si ni siquiera nos damos el valor de escuchar a las personas que trabajan con nosotros y entenderlos en su completud? Y entonces, cuando hablaba de estos niveles de conciencia, a veces es un poquito difícil aterrizarlo. Y cuando lo entiendes así, dices, es que no mostramos seres completos al trabajo, es mucho más fácil entenderlo. Por supuesto. ¿Quién se ha sentido a veces estresado y dice, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de nada. ¿Por qué no podría yo decir en mi trabajo, ¿saben qué? El día de hoy pasó algo muy fuerte en mi casa. Estoy con muy pocas ganas de hablar. Preferiría que hoy se respetara eso. Qué compasivos podríamos ser con eso en vez de que le diga, oye, es la tercera vez que te mando el correo y no me lo has enviado. Y que esta persona explote. Y claro que diga, no, pero a ver, porque tú nunca me mandas eso y porque yo te tengo que estar mandando. A ver, tranquilos. Si vienes completo, no hay necesidad de utilizar esta parte masculina, racional, para tratar de convencer que tú lo estás haciendo bien. No necesitas demostrar más. Y quizás eso me lleve al siguiente punto, que es la cultura de acuerdos. Aquí, Juan Pablo, déjame, ya te interrumpo un poco, porque a mí también me apasiona este tema y me encanta. Y algo de lo que decías de la energía masculina y femenina, creo que también tiene que ver con algo que a mí me acaba de pasar, que es la pausa contra la actividad, ¿no? O sea, esta creencia que es que voy a hacer más y voy a crecer más en la medida en la que haga y esté más horas en la computadora haciendo proyectos, llamadas, ¿no? Y de pronto darnos este espacio para lo femenino, para la creatividad, para la pausa, ¿no? Yo estuve fuera la semana pasada y justo en esta pausa y de pronto me observé y dije, es que a veces hasta me siento culpable de no estar en la computadora, de decir, no, es que me fui una semana a la playa, pero no vine de vacaciones, ¿eh? Y tienes que conectarte, y tienes el foro digital, y tienes el no sé qué. Y de pronto esta autoconciencia que tuve que hacer de, a ver, desconéctate, y entender que también en esta desconexión me empezaban a llegar ideas, empezaba a ser creativa, ¿no? Y la verdad eso pasa mucho, como este espacio, decía que una melodía se compone no tanto de las notas, sino de los silencios que existen en la música, ¿no? Entonces, si no nos damos estos espacios de silencio, creo que pues hay que observarlos. Y también otra cosa que quería comentar es esta parte de traer tu vida al trabajo, cuando además este 16avo del que hablas es el 80% de nuestras vidas, es decir, el 80% de nuestro día lo pasamos en la oficina, a veces convivimos más con la gente que está en nuestra oficina que con nuestras mismas familias, ¿no? Entonces imagínate esa represión
claro, ¿y cómo no esperan que la gente además luego llegue enojada a la casa, que no quieras ni convivir, que llegues drenado de la energía, y tampoco le dedicas la calidad a la casa, ¿no? Y la verdad es que decía Vincent Lakiani, el fundador de Mind Valley, que ha entrevistado de los empresarios más importantes del mundo, dice, todos, una constante es que todos me han dicho que toman decisiones basadas en su intuición y hacen negocios basados en su intuición. Y si puede ser que se les esté presentando otro superempresario, pero si no les, este feeling de no me da buena vibra, no me late, y toman una decisión así. Y de pronto, pero ¿qué pasa? Que a veces eso no lo mostramos, ¿no? Mostramos en nuestras redes sociales la mejor parte de nosotros y lo más racional, los éxitos, y nadie ve este otro yo profundo que estamos viviendo, los conflictos que estamos pasando, las culpas que sentimos, ¿no? Y sí, yo creo que yo me relaciono mucho con esto que comentas, porque yo por mucho tiempo, yo no mezclaba mi parte personal y espiritual con la parte en mi equipo de trabajo, ¿no? Y de pronto un día, entre otros ejercicios que ya comentaremos más adelante, que le aprendí a introspectar, pero empecé a conectar, bueno, y una gran cosa que pasó, que una persona en mi equipo se enfermó de una enfermedad muy fuerte, y a la hora que me vino a platicar, yo dije, híjole, ¿qué hago con esto? Yo nunca me había sentado a platicar de, oye, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te enfermaste? Y de pronto este tipo de situaciones me empezaron a sensibilizar con mi equipo de trabajo, ¿no? Y, y justamente haciendo uno de estos ejercicios de emociones que aprendí introspecta, de pronto un día, hablando de las emociones en el equipo, una persona se suelta a llorar, ¿no? Y pues dije, híjole, pues tengo que ir a platicar con ella y que había cortado con el novio y de pronto ya me vi platicando una hora, casi fungiendo como coach, ¿no? Y cuando agarré la onda de qué se trataba, dije, es que esa es mi labor aquí. Sí dar la visión, obviamente, pero en verdad había veces cuando empecé a integrar mi equipo más a nivel emocional, que me iba y casi que todo un día era atender los temas emocionales, apoyarles, ¿no? Desde otro nivel de conciencia, pero he visto que eso claramente ha rendido frutos porque hoy tengo un equipo más integrado, tengo un equipo que soluciona solo, ¿no? Pero para también solucionar solo y autogestionar se requiere un equipo maduro emocionalmente. Y creo que eso es el gran reto, ¿no? Madurar emocionalmente y pues tendrá que ver con esto que nos vas a contar de la cultura de los acuerdos. Sí, Jan, justo hay dos cosas que me gustaría rescatar de lo que acabas de decir. Uno es el balance importante entre lo masculino, entre la energía masculina y la energía femenina, justamente. Si la energía masculina es la que más valoramos, se vuelve extremadamente estresante y además es un detractor principal de la innovación. Para la innovación tiene que existir la pausa y eso es súper importante. No podemos estar innovando sobre la marcha porque no nos damos tiempo de mirar hacia atrás, de mirar hacia nosotros mismos, que es lo que realmente está haciendo falta. Podemos innovar con nuevos productos ni siquiera siquiera sin pensar en cuál es la utilidad de lo que estamos haciendo y probándolos a ver si después salen bien. Esto es un ejercicio de somatización que se puede hacer facilísimo. Si la energía masculina es la expiración, la energía femenina es la inspiración, intenta respirar solamente sin nunca exhalar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ir acumulando aire? Al principio se siente rico, dices, va, viene aire hacia mí, viene aire hacia mí, de pronto empiezas a sentir como que te ahogas, de pronto empiezas a sentir como que te ahogas, porque si solamente fueras un artista que solamente está ideando, pero nunca plasma nada, es lo mismo que se siente estar respirando sin exhalar. No sientes esa liberación que necesitas. Claro que al principio es confortante y respirar es riquísimo, pero en algún momento tiene que salir el aire y moverse es una energía masculina que empuja para para poder sentir que plasmamos una vez más energía al mundo y después inhalar va a ser parte del ciclo. Y entender esta dualidad es súper importante para entendernos cómo es que también necesitamos espacios de energía femenina en el trabajo.
Es exactamente lo mismo. Es como si solamente estuviéramos exhalando todo el tiempo y nunca inhaláramos. En algún momento se nos va a acabar la energía y así se sienten la mayoría de los colaboradores en el mundo. No sé si sabes, pero Gallup dice que el 86% de los trabajadores del mundo no están conectados emocionalmente de su trabajo. Y yo me los imagino exhalando. Exhalando, exhalando, exhalando al punto en el que se ahogan, se ponen rojos, se ponen morados. ¿Y en qué momento toman aire otra vez? Y entonces, claro, pues sales del trabajo y te vas a poner la peda de tu vida, te vas a poner hasta las manos, te quieres ir un fin de semana a desconectar a donde sea para no olvidarte del trabajo y después regresar otra vez a exhalar para poder anhelar el fin de semana para poder inhalar. La vida en el día a día tendrá que ser un flujo constante de inhalación y exhalación. De este modo no estaríamos nadie desgastado. Sería un proceso constante y sería tan natural como respirar. El tema es que lo hemos bloqueado a solamente esta 16ª parte. Y esto que dices tú, Jan, pasamos más de 8 horas al día en el trabajo. Eso significa que mínimo 48 horas de nuestra semana no somos nosotros mismos. Otras 48 horas estamos dormidos. ¿En qué momento nos damos tiempo para explorar nuestro ser completo? ¿En qué momento exploramos a nuestro yo profundo? ¿En la hora de terapia? ¿En qué momento exploramos nuestra parte contenciosa? ¿Cuando vemos a nuestros hijos? ¿Cuando vemos a nuestra pareja? Y entonces, claro que ansiamos pareja. Y entonces ya quiero tener pareja porque yo solamente me conozco a través de la pareja, mi parte femenina. Si mi parte femenina no sale en ningún otro lado más que cuando tengo pareja, por eso soy codependiente. Y por eso siempre estoy buscando pareja. Si mi parte del yo profundo solamente sale cuando ya estoy pedo y empiezo a decirle a la gente que la quiero, obviamente necesito ponerme pedo, ¿no? Y entonces, a mí me parece muy curioso porque al final de cuentas, cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando solamente de los espacios laborales, estoy hablando de un síndrome social que para mi gusto, y por eso para mí es tan importante estar aquí ya charlando de esto, se resuelve en primera instancia en el lugar donde más tiempo estamos en la semana, que son nuestros lugares de trabajo. Pero nuestro sistema nos ha hecho creer que no es así. Nuestro sistema nos ha hecho naranjas, nos ha hecho paradigma naranja, no metas, resultados. Aquí no vienes a hablar de tus emociones, aquí vienes a alinearte, aquí vienes a dar lo mejor de ti, a demostrar una mejor actitud, siempre bien, siempre para adelante. Bueno, ¿y en qué momento respiro? Cultura de acuerdos. Ya para no echarte el choro de porque esto me apasiona y me voy a ir mucho más lejos. Cultura de acuerdos. ¿De qué se trata una cultura de acuerdos? Se trata de poder dialogar con la persona completa acerca de lo que necesita realmente para subsistir y para poder dar lo mejor de sí en el trabajo. No se trata de un líder que tome mejores decisiones, no se trata de un líder que se eche la Wikipedia todos los días leyendo todos los libros de conciencia y llenándose de información y viendo todas las entrevistas de Vishen Lakhiani y Deepak Chopra y qué es lo que dice Jason Campbell. No se trata de ese líder que se vuelve loco tratando de evolucionar su propio nivel de conciencia porque además nunca lo puede exhalar, ¿no? Siempre es un tema de inspiración, pero nunca exhala. Se trata de salir a descubrir qué es lo que necesitan esas personas. Siempre que me preguntan, oye, ¿y cuál es la clave? Y lo voy a decir al final de este panel, no la sé. No la sé porque la clave que tengo yo para tu empresa no te va a servir. Porque así es como funciona la mía. Yo me di cuenta que en mi empresa tomar la autogestión era muy valiosa en la manera en la que llevan las tareas, pero no era muy valiosa en el poder de decisiones. Mi gente necesita que yo tome la decisión porque en este momento así se sienten y no lo voy a juzgar, pero cuando ya tienen su proyecto armado, les gusta gestionarlo ellos. Fue un acuerdo. Tenía yo que sentarme a platicar con ellos. ¿Cómo te sientes tú tomando las decisiones? Y no quiero que me digas bien. No quiero que me digas va. A mí no me importa tu lado racional. No, sí, claro, van para adelante. No, tú échame las decisiones. No, si yo puedo. No voy a hacer que diga que no soy bueno en mi trabajo, ¿no? Dime cómo te sientes realmente. ¿Qué es lo que te dice tu yo profundo? Ah, fíjate que no. La neta no. Yo tomando decisiones me vuelvo loco, me preocupa mucho el error, quizás ahorita no. Yo sí soy de las personas que se preocupan muchísimo en equivocarse. Si pudieras tú tomar decisiones que sean más cruciales y a mí solamente dejarme ya fluir con mi proyecto porque eso me funciona muchísimo. Perfecto, es un acuerdo que tengo contigo. Pero para construir esos acuerdos necesitamos conocer a las personas, necesitamos indagar, necesitamos saber más, necesitamos entender realmente a las personas. El problema es que tú dices, ok, si yo llego y me acerco con mi colaborador y le digo, no, realmente dime lo que sientes, me va a mandar al pepino.
porque tengo una organización que lleva años funcionando a través de la jerarquía, a través del poder, a través del miedo. ¿Cómo podemos hacerlo? Y ahí es donde voy a pasar a la siguiente parte y solamente les voy a dejar 2 herramientas que a mí me han resultado bastante útiles y que son bastante sencillas. Se los quise hacer lo más sencillo posible, herramientas que pueden utilizar en todos los días de la manera más sencilla. Y la primera herramienta son los espacios seguros de diálogo. Necesitamos asegurar, si lo que queremos es generar una cultura de acuerdos y lo que queremos es entender a las personas que trabajan con nosotros y lo que queremos es sentirnos mejor en el trabajo y lo que queremos es desenmascarar los otros 15, 16 avos de la persona que viene a trabajar conmigo, armar espacios seguros de diálogo. ¿Qué significa un espacio seguro de diálogo? Y ayer tuve el último con uno de los colaboradores que trabaja conmigo. Significa que vamos a hablar de los sentimientos y no de las ideas. Es decir, yo no te voy a... y siempre lo hacemos antes de cualquier junta que sabemos que tiene que entrar en este marco. Oye, quiero un espacio seguro de diálogo. Y le pregunto yo, ¿te acuerdas que es un espacio seguro de diálogo? Sí. Voy a hablar de mis sentimientos y no de mis ideas. Yo no te digo, por ejemplo, oye, es que tú me ignoras. No, no, no. Yo me siento ignorado. Porque esa es la realidad. La realidad es que tú te sientes ignorado, pero no sabes si el otro te está ignorando. Entonces, háblame sobre tu sentimiento, no me hables sobre tu idea. Esto va a ser importante para que nos podamos comunicar en un nivel de mucha más profundidad y penetración tú y yo, ¿no? Otra cosa, yo no voy a juzgar lo que tú me digas. Si tú me dices, yo me siento ignorado, yo no te voy a decir, oye, ay, pues no seas chantajista, ¿no? Como, ¿qué estás tratando de hacer? Aquí tus sentimientos. Es un espacio donde yo no te voy a juzgar por lo que me vas a decir. Además, voy a aceptar incondicionalmente lo que me estás diciendo. Es decir, si esa es tu verdad, es suficientemente cierta, porque es para ti. Después valoremos si es mi verdad también, si yo la comparto, si todo lo podemos evaluar después. Pero mientras tú me lo estés diciendo, es verdad porque para ti se siente así. Si tú me dices, me siento ignorado, ¿es verdad o no es verdad? Es un sentimiento. Es completamente verdad. Yo no puedo debatir tu sentimiento. Yo no te puedo decir que... Una cosa es que yo te ignore o no te ignore, o que te preste atención o no te preste atención, pero tu sentimiento es verdad. Y por lo tanto lo acepto incondicionalmente y no lo juzgo. Y tercera, libre de consecuencias. ¿Y a qué me refiero con libre de consecuencias? Me refiero a que las cosas que me digas tú hoy no me van a condicionar mañana para actuar de una manera como diferente contigo. A menos que sea parte de nuestro nuevo acuerdo. Pero si tú me dices que te sientes, eh, que sientes que, por ejemplo, no existe, que te sientes miedo de tus objetivos, y yo la próxima vez que te vea te voy a decir, oye, pues ya sé que te va a costar trabajo, pero hay tantos objetivos, pues obviamente no te va a hacer sentir bien. Necesitamos asegurar espacios que estén libres de consecuencias. Suena muy absurdo, y sé que suena muy absurdo, pero realmente espacios seguros de diálogo es una herramienta que ha ayudado muchísimo a mi organización a funcionar en retroalimentaciones mucho más directas, donde la gente puede venir a hablar de sus sentimientos, donde la gente me puede dar retroalimentación a mí y yo no me lo tomo a pecho porque no me están criticando a mí, están hablando de sus sentimientos. Y tengo una corresponsabilidad sobre sus sentimientos, sí. ¿Y qué significa la palabra responsabilidad? La habilidad de responder, responsibility. Claro que puedo tener la capacidad de responder sobre tus sentimientos y no me voy a adjudicar la culpa, pero quiero ser capaz de responder ante esas cosas que sientes. Y cuando armamos espacios seguros de diálogo y volvemos esto una dinámica de cómo trabajamos en la organización, hemos tenido resultados impresionantes. Empiezan a salir cosas que no sabíamos que existían, la gente empieza a hablar mucho más de sí misma, la gente lentamente empieza a desencubrir, a rascar sobre los otros 15, 16 avos de los que hablamos, empieza a rascar sobre sus emociones. Bueno, ¿sabes qué? Es que yo lo que siento es esto. Y desde que empezamos a hablar una emoción, ya desempolvamos un poquito de los otros 15, 16 avos. Desde que empieza a hablar de cómo, de qué es lo que intuye, de a veces qué es lo que le pasa, de cuáles son sus creencias, normalmente nos lleva, estos espacios seguros de diálogo nos llevan a pláticas mucho más profundas. Y ejecutarlos y ejercerlos en el trabajo es una herramienta circunstancial para empezar a desenmascarar estos 15 y 16 avos y empezar a armar acuerdos que sean funcionales para cualquiera de las dos partes. ¿Hasta aquí alguna duda, Jan? No, adelante. Tenemos varias preguntas, pero me gustaría, pues creo que estás contestando de alguna forma a algunas de ellas. Entonces, si quieres, sigue, porque, por ejemplo, Eduardo Arenas dice, ¿qué ejercicios o herramientas puedo aplicar para conocer
el nivel de conciencia de mi empresa. Y bueno, sí, si tienes algún comentario de eso, pero también estos son algunos ejercicios que nos estás dando para lograr conectar un poco más con la parte emocional, ¿no? Claro, ahorita lo que estamos haciendo básicamente es eh, cómo traer personas completas al trabajo para de ahí empezar a armar acuerdos que sean más funcionales, que nos den satisfacción a todos, tanto a la organización como a los colaboradores, para poder tener vidas evidentemente mucho más pacíficas, basadas en cómo nos queremos sentir y no en lo que tenemos que hacer. Y la parte de la medición de la conciencia en las organizaciones es algo que nosotros hacemos de manera consultoril. No estoy seguro que existan herramientas que puedan aplicar ustedes mismos como para poder llegar a ese punto, porque normalmente también existe una barrera, eh, simplemente de entrada como de aversión a que cuando esto se trata de medir propio dentro de la organización es mucho más difícil porque necesitas que la gente se sincere, que sienta que es imparcial, que sienta que no va a haber consecuencias ante sus opiniones. Entonces, normalmente es un proceso explorativo que nosotros realizamos como consultora. A eso se dedica la consultora de Introspecta. Pero bueno, si quieren dejamos este punto, un punto aparte y lo podemos resolver al final y platicamos un poco más al respecto. La siguiente herramienta que les presento, que también ha sido parte fundamental de cómo nos conectamos nosotros como líderes con nuestros colaboradores en Introspecta. Y aquí hablo obviamente de Introspecta porque me resulta más fácil mencionarme a mí. También les podría mencionar clientes que tenemos que han llevado su organización a otro nivel a través de este tipo de herramientas. Es WAM. ¿Qué significa WAM? Walk Around Management. Es decir, el arte de caminar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Todos los líderes tienen la obligación de bloquear en su agenda 30 minutos diario, donde van a ir con las personas a mostrar interés genuino y van a hablar sobre cosas personales y no sobre cosas de trabajo. Estamos acostumbrados a que los diálogos que tenemos en la empresa siempre están orientados hacia, oye, ¿cómo van tus metas? Oye, ¿cómo va el cliente tal? Oye, le mandaste el documento a no sé quién. Oye, ¿y qué te dijo tal? La cotización de no sé qué. Las conversaciones que tenemos en el trabajo no pueden salir de esa parte racional porque nosotros tampoco las permitimos y no las fomentamos. Necesitamos hacer un hábito de salir de nuestras oficinas, a salir a hablar con la gente de sus cosas personales. Oye, ¿qué tal? ¿Y cómo está tu familia? Oye, y entonces, lenta, y se los voy a decir porque es una herramienta que es un poco compleja de llevar a cabo, sobre todo si no estamos acostumbrados a tener diálogos así. La gente como que decir, ay, que güey, ¿qué le picó? O sea, como de dónde viene, nunca me ha preguntado mi familia, de dónde viene a preguntarme mi familia, de pronto, ¿por qué me pregunta sobre mi esposa, sobre mi novia, sobre mi pareja, sobre mi casa? Necesitamos que esto sea un ejercicio que sea genuino, que nazca de un interés real de escuchar a las personas y lentamente, a través del tiempo, les aseguro que se transforma la calidad de la conversación. Vamos a entrar cada vez más profundo en las conversaciones, vamos a poder abrirnos más con las personas con las que trabajamos y lentamente eso va a empezar a desenmascarar gran parte de los 15 y 16 estados que tenemos bloqueados en el trabajo, nos va a permitir hacer mejores acuerdos. La vinculación que siente una persona que sabe que conectas con su familia, que sabe perfecto que estás preocupado oye, ¿ya encontraste casa? Me acuerdo que me dijiste que estabas cambiando de departamento. ¿Ya encontraste? Porque fíjate que vi ayer en Facebook que estaban rentando un departamento por la zona. Necesitamos aprender a vincularnos mucho más con las personas con las que trabajamos. Y si sabemos que no tenemos la capacidad porque nos cuesta trabajo, les recomiendo que ejerciten WAM, 30 minutos diario. Salgan, no tienen que hablar con todos, solamente 30 minutos diarios y encuéntrense cada vez una persona diferente. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? Y esto es importante porque esto no es de trabajo. ¿Cómo te has sentido las últimas semanas? Bien, bien. ¿Te sientes satisfecho? Como que te sentí un poco cargado de trabajo. Ah, lo que pasa es que, a ver, cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más. Entre más ejercitemos el WAM, más profunda va a ser la conversión que tengamos cada día y más adentro vamos a llegar a nuestra organización. Son simplemente dos herramientas que les quería dejar aquí porque me parece que de pronto, cuando hablamos mucho de la teoría y hablamos mucho como de los niveles de la conciencia y que si las personas son 16 o tal, o que dices como que me siento medio bombardeado y digo, ok, ¿y qué hago yo con toda esta información que al final no me sirve de nada si yo no la puedo ejecutar en algo que funcione en mi organización? Son dos herramientas que creo que pueden llegar a profundizar muchísimo, que es lo más fácil que les entregue en este momento y que estoy seguro que si las empiezan a ejercitar van a empezar a generar una organización ya de por sí más consciente porque es una organización que se empieza a observar a sí misma, desde adentro.
desde los colaboradores. No es un FODA, no es un PEST, no es ninguna de las herramientas que estamos acostumbrados para evaluar nuestras empresas desde la afuera. Es cómo evaluamos a nuestra empresa desde la adentro para que funcione mejor desde adentro y se desempeñe mejor hacia afuera. Entonces, ¿cuál es la clave? Y bueno, ahí nada más, Juan Pablo, que a esa no, te la saltaste, pero yo sí la voy a recomendar. Fíjense que, pues yo algo que le aprendí Introspecta, y aquí tengo el gran ejemplo, que bueno, por mi fondo no se ve, pero estas cartitas mágicas, fíjense que ellos cada vez que íbamos a hacer un hike, sacaban estas cartas en donde tienen puestas, pues no sé cuántas emociones, aquí está todo el paquete de mis cartitas, y hay un gran espectro de emociones. Y entonces, cada vez que decían, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te sientes? Y como decía Juan Pablo, a veces todos decimos, bien, mal. Y de pronto, en vez de contestar, sacamos una carta. Y las cartas nunca mienten. Y entonces, de pronto, yo saco una carta y dice, pues hoy estoy esperanzado, ¿no? Y entonces, ¿cómo te relacionas con esa emoción? Y déjenme decirles que para romper el hielo yo con mi equipo, antes que yo no hacía nada de esto, pues les dije a los de Introspecta que por favor me hicieran mi kit de emociones y aquí los tengo y yo a partir de este año, bueno, el año pasado empecé a usar esto en mis juntas, que la verdad parecía una locura, me atreví porque dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces cada junta semanal empezamos con una emoción y hoy ya se ha vuelto parte de la tradición. La verdad es increíble porque han salido cosas impresionantes en donde pues cada quien tiene que compartir a través de esta herramienta, porque es una herramienta, a veces nos cuesta trabajo, repito, si no estamos acostumbrados a esto, el identificar inclusive cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, hacer uso de estas herramientas creativas, hoy en día, bueno, a mi equipo le encanta, ya uso otro tipo de cartas, además, que no nada más son las emociones, pero sí les puedo decir que ayudan mucho, ¿no? Por ahí ya también les pasé el contacto de Juan Pablo, que me lo estuvieron pidiendo, pero hagamos uso de estas herramientas, de estas emociones, y más ahorita a nivel pandemia, que no estamos en las oficinas, bueno, ya estamos cada vez regresando, pero en verdad hay gente que se le han muerto muchos familiares, hay gente que está estresada inclusive por estar en sus casas, ¿no? Por el internet y que si el hijo ya lo está usando y que si no puedo porque tengo a mi hijo chiquito. Y la verdad es que este tipo de cosas y preguntarle a la gente cómo está, nos pueden ayudar a sensibilizarnos mucho de por qué situaciones están pasando. Justamente, Jan, creo que algo de lo que hemos descubierto nosotros a lo largo de nuestra trayectoria es que necesitamos empezar a hacer las preguntas correctas. Que las conversaciones no fluyen porque no nos atrevemos a preguntar. Que quizás necesitamos sacar los temas correctos sobre la mesa. Esta dinámica que hablas tú de emociones es una dinámica que utilizamos nosotros para hacer check-in y check-outs de nuestras juntas. Nosotros antes de empezar cada junta siempre preguntamos a cada uno de los integrantes cómo se sienten, qué está pasando por su mente en este momento y qué esperan de la junta. Y nos ha sorprendido que hemos llegado a juntas donde dice, no sé qué espero de la junta. Y ahí me doy cuenta que hay algo en mí que no fue suficientemente claro, que se me olvidó decir para qué era la junta. Y entonces después me di cuenta que tenía que decirle a la gente, tenía que mandarles un correo muy claro diciéndoles, oigan, la junta se van a revisar estos puntos y el objetivo es este. Entonces la gente no solamente sabe que vamos a hablar de los temas, sino que además tiene un objetivo y tiene una intención para llegar a la junta. Y a partir de que empezamos a hacer eso, la gente llegó con una intención completamente diferente a la junta. Como, oigan, vi el tema en la agenda y empecé a pensar estos temas, me gustó mucho que lo dieran así, el objetivo... Creo que podemos llegar más fácil al objetivo de esta junta si hacemos esta dinámica, si primero discutimos estos puntos. Son simplemente cosas que van a hacer que fluyan las cosas mejores en el trabajo por el simple nivel de entendimiento de los acuerdos que podemos hacer para que tengamos un espacio de trabajo que nos acomode a nosotros. No que le acomode al libro, no que le acomode a Vishen Lakhiani, no que le acomode a Jason Campbell, no que le acomode a Frederic Laloux, a ninguno de los grandes autores de los que acabo de mencionar. No le tiene que acomodar a ninguno de ellos, nos tiene que acomodar a nosotros. Y el nivel de conciencia de nuestra organización va a depender de cómo nos sentimos nosotros, capaces de autoobservarnos y qué dinámicas nos funcionan a nosotros. Y eso va a ser maravilloso. Es una escuela Montessori donde le tiene que servir a cada quien lo que le sirva. Las tarjetas que decía Janet sirven mucho porque
tenemos 250 emociones nombradas en el diccionario español y solamente utilizamos bien y mal. Explorar qué hay más de ahí. Oye, esperanzada, tú decías, Janet, ¿cuándo fue el día que te sentiste esperanzada? Y si no, relaciónate diferente a la pregunta. Si no te sientes esperanzado, ¿no te acuerdas? ¿Cómo perdiste la esperanza? ¿O qué te gustaría esperanzar? ¿O qué estás esperando? ¿Qué estás esperando de la vida? Vincularnos con las preguntas correctas desde ahí y entender. Y después yo entendí cuando me dijo uno de mis colaboradores, oigan, pues yo espero cada vez tener más responsabilidades. Y me lo dijo en una junta. No tuve que hacer walk-around management, no tuve que esperarme a la retroalimentación cada 6 meses. En una junta me dijo que quería tener más responsabilidades. Me dijo, hoy mi sentimiento es un poco de ocio. Por mi mente está pensando que me gustaría tener más responsabilidades y espero de esta junta pues que se asignen a las personas que van a ser responsables de este proyecto. Entendí en ese momento que tenía que darles puntos más fuertes a esta persona para que pueda trabajar puntos más profundos. Y eso es un tema simplemente de preguntar, de darme el tiempo correcto para abrir una conversación. Entonces, para mí la cultura de acuerdo se basa en muchas cosas. Una es observarnos, tener conversaciones reales. Por eso las primeras 2 herramientas que les mandé simplemente es Walk-Around Management y espacios seguros de diálogo. Que tengamos los espacios seguros, que no existan consecuencias, que podamos ser aceptados de lo que digamos, que nos liberemos de los juicios de cuando le estamos diciendo. Y si eso está, creo que es un gran detonante para empezar a evolucionar la conciencia de sus organizaciones y empezar herramientas que sean mucho más eficientes, y mucho más que la eficiencia, que se sientan mejor. Que los lugares en los que estemos trabajando nos den paz a todos, porque al final de cuentas, la única razón por la que trabajamos no es por el dinero, porque el dinero lo que nos da son cosas y las cosas lo que nos da son felicidad. Entonces recortemos esa brecha y seamos felices de una vez ya trabajando. La clave no la tengo yo, no la sé. Si quieren que la descubramos juntos de su organización, con todo gusto me echo mi mensaje. Nos metemos en un proceso profundo, podemos explorar el nivel de conciencia, podemos entender cuáles son las herramientas que necesitan, cuáles son las que están doliendo, cuáles son las que están muy bien, sobre qué cosas queremos trabajar, entregarles mejores herramientas, siempre, siempre, siempre centrados en las personas. Oye, Juan Pablo, y bueno, pues estamos ya llegando a la recta final de este foro digital. En verdad, es increíble siempre poder compartir contigo. No me gustaría dejar en el tintero estas par de preguntas que tenemos y vamos a ver si logramos contestarlas. Jonathan Chirinos pregunta, ¿esto es entonces como el clima laboral? Sí, 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 entendámoslo como el clima laboral. El clima laboral lo que busca saber es básicamente cómo se sienten o sea, literalmente se mide con una fórmula que te dice qué tan dispuesto estarías a recomendar esta organización a otro compañero o a otro amigo, a un familiar, basado en el estilo de liderazgo, basado en las instalaciones, basado en las prestaciones, basado en el salario. Y lo que me hace, básicamente la manera de relacionarnos ahí es pues a través de qué tanto yo estaría dispuesto a recomendar esto porque me funciona a mí, porque me gusta, y no explora tanto qué es lo que me hace sentir, porque si yo no lo recomiendo, o sea, si digo, se mide por puntos y el punto está, y el sistema de puntaje está un poco sesgado, porque no nos permite realmente saber qué significa un 8, qué significa un 3, qué significa un 5. Entonces, nosotros lo que hicimos es hacer un sistema binario, uses un sí y un no, y exploramos mucho más el tema emocional, más que el tema de la recomendación. Creo que a veces podríamos recomendar perfecto un lugar de trabajo porque, bueno, pues sí, los líderes pues son buenos, te escuchan, porque tienen buenas prestaciones y porque tienen buen salario, pero porque no estamos pensando en realmente cómo nos queremos sentir. Entonces, cuando exploramos el sentimiento, nos permite explorar todo un índice de cultura completamente diferente y nos permite entender en diferentes niveles de relación de la organización qué es lo que necesitamos hacer para llevarnos a un sentimiento diferente, optimizado, adverso. Oye, JP, vamos a contestar una pregunta. Vamos a hacer breve, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero esta pregunta me encanta y ya son 2 personas que nos hacen en el mismo sentido, tanto Román Lascano como Pablo Rosas. ¿Cómo aplica este tema en gobierno? Porque, bueno, Román dice, las organizaciones en gobierno son horizontales y estos tipos de liderazgos no aplican. Y Pablo, que además trabaja en la fiscalía, es fiscal en el Estado de México,
dice, o sea, él lo vive en el día a día, dice, oye, pues, ¿cómo aplica esto en la administración pública? Porque, pues, la verdad es que pareciera inimaginable poder poner una mesa de tipo el Google Room. La gente además está como muy, muy intolerante, muy desesperanzada. ¿Cómo se puede aplicar eso en el gobierno? ¿Se puede aplicar? ¿O tú qué opinas? Híjole, qué gran pregunta. Creo que las barreras, o sea, el paradigma cultural en el que está el gobierno es el rojo, el impulsivo, o bien el jerárquico en algunas organizaciones como el SAT, por ejemplo, la mayoría funcionan como el rojo. Eh, Creo yo que depende mucho más. Hay dos maneras de permear en la cultura, ¿no? Trickle down y trickle up. Significa como cascada, es decir, los líderes empiezan a tomar mejores decisiones y cambia la organización por completo. Y hay otra que es los equipos toman diferentes dinámicas y estas se copian. Para mí, el consejo para prácticas de gobierno es empecemos a implementar en nuestro marco de decisión más actual, en más cercano, en donde mejor tengamos poder de decisión. Si somos 5 personas, seremos 5 personas, pero que estas 5 personas se relacionen diferente y que en estas 5 personas se genere un grupo que se relacione diferente. Y cuando nos relacionamos nosotros diferente, quizás el afuera se vuelve difícil porque siguen habiendo las mismas trabas, porque sigue siendo una cultura extremadamente impositiva, etcétera. Pero en nuestro equipo de 5 sigue habiendo un espacio de contención, sigue habiendo espacios seguros de diálogo, sigue habiendo personas completas, y entonces intentemos reaccionar en nuestros ambientes más inmediatos. Para mí, creo que cambiar una organización completa como el SAT, por ejemplo, o como algunos de los juzgados, etcétera, es pues, casi imposible porque gran parte de la conciencia emana de los líderes. Y eso sí es algo que es crucial en todas las empresas que yo he estudiado y en todas las empresas que he estudiado. El propio Frederick Laloux, que es el que generó el modelo de nivel de conciencia de las organizaciones, los líderes generaban los cambios. Eso no significa que no lo puedan hacer los colaboradores, y para mí la recomendación es empecemos a actuar en nuestros medios más cercanos. Totalmente. Y en temas de transformación digital hablamos del tema de los grupos pilotos, ¿no? Todo cambio realmente no empieza masivo, ni a través de toda una organización, empieza a través de un grupo piloto. Si tú tienes 2, 3, una persona a tu cargo, no importa, con que hagas ese cambio, posteriormente se empieza ahora sí que orgánicamente a expandir, ¿no? Entonces, nos preguntan también, bueno, ya te contactarán, pero si pueden adquirir el kit de las emociones con ustedes. Claro que sí, mándenos un mensajito. Este no es mi número, no sé si tú les compartiste mi número por el chat. Este es un No, número de uno de mis socios. el número de teléfono. Puedes compartirles con todo gusto mi número de teléfono, mi correo electrónico. Okay. Mándenme un correíto, mándenme un mensaje de WhatsApp y con todo gusto yo lo gestiono para que pueda suceder, ¿vale? Ok. Tenemos otra pregunta, todavía nos da tiempo, de Juan Ramón Acosta. Dice que para llegar a este balance de que comentas de energía masculina y femenina, parece que se requiere un nivel de conciencia alto. ¿Cómo podemos facilitar esta transformación y este balance en las organizaciones? ¿Será con programas de mindfulness? ¿Y cómo lo integramos para que el equipo no se sienta que estamos invadiendo su espacio vital? Buenísimo, es una gran pregunta. Tiene que ser un tema súper orgánico. En eso creo que nosotros somos expertos también. Igual con todo gusto, mándame un correo. Ahora, para no ofrecerte solamente la solución vendida, que creo que de pronto puede sonar un poco escueto, creo yo que no parte tanto desde el mindfulness, no parte tanto de la presencia. La presencia nos sirve para muchas otras cosas, para relajarnos, para ver cómo nos sentimos, etcétera, pero eso no sirve de nada si no exhalamos. El mindfulness es una actividad de inhalación, pero no de exhalación, ¿no? Me refiero a la parte yin, que es la femenina, nos permite encontrarnos, entendernos, etcétera, pero si eso no se traslada a un espacio seguro de diálogo donde yo lo pueda compartir, donde me pueda reflejar en el otro, donde pueda construir nuevos acuerdos, donde puedas construir nuevas dinámicas, que es el efecto de la exhalación, la energía masculina, muy probablemente nos quedemos igual de trabados, ¿no? Que es lo que está pasando mucho en la actualidad. Muchas empresas con ejercicios de yoga, de meditación, etcétera, que no van a ningún lado porque no cambian realidades, es puro efecto de inspiración. Para mí la recomendación es permitámonos que sea un efecto doble, inhalemos, claro, tengamos estos espacios de meditación, de yoga, etcétera, que también nosotros ofrecemos, pero que sirva también en la exhalación para poder contactar con el otro, para poder entender realidades, para poder transformar.
Y creo que eso es la parte, es la gran diferencia. Por eso Espacios Seguros de Diálogo es una de las grandes herramientas que les quise compartir hoy y creo que eso genera un gran marco, ¿no? Que no sea como yo te obligo a ti a decir, a ver, cuéntame tú cuándo te sentiste deprimido y te doy tu tarjeta, sino que esté abierto a decir, a ver, ¿cómo te sientes tú? Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas y cuál es tu objetivo? Y entonces, quizás alguien saca un sentimiento más profundo y alguien se refleja ahí y la próxima se atreve a decirlo. Dejemos que fluya de manera orgánica, pero lo que nosotros necesitamos generar son contenedores para que eso suceda, para que tú puedas entrar al contenedor, exprimirte, ser tú, explayarte y después salir otra vez a la vida laboral normal, ¿no? E inclusive, ahí también comentar, cuando platicamos Juan Pablo y yo de cómo le íbamos a nombrar a este programa, otro de los títulos propuestos era El líder también es humano, ¿no? Exacto. Y la verdad es que, bueno, decidimos pero yo creo que también es importante que los líderes de algún equipo de trabajo, una organización, seamos vulnerables, porque no nada más basta con decir, bueno, tú dime cómo te sientes tú, sino es yo también, en esta parte de congruencia, tengo que abrir a veces mi vida, a veces mis emociones, que nos cuesta trabajo, a mi equipo, porque, yo soy el gran líder, entonces yo no puedo decir cómo me siento, yo no puedo decir que tuve un mal día, porque entonces la gente pues se va a desmotivar, ¿no? Porque yo tengo que siempre ser fuerte, este liderazgo que nos han enseñado, la verdad, totalmente, pues no natural, y de pronto, claro, es, oye, pues empieza tú, no les preguntes, empieza tú y agarra una carta y de pronto te dice, oye, estoy enojado, a mí ayer me salió, oye, me siento inseguro, y de pronto suéltate con tu equipo a hablar de qué te hace sentir inseguro en el momento. Tampoco es una tarea fácil, ¿no? Entonces, también a veces, a mí me pasaba que antes yo no abría mi vida personal en la oficina, ¿no? No abría mi vida personal ni siquiera en los espacios, en los foros donde vivía con abogados. Y de pronto ha sido increíble, les voy a platicar, pero el domingo me acabo de ir a caminar al desierto de los Leones con una amiga abogada que he visto 5 veces en la vida, pero que yo decidí empezar a relacionarme de esto, la conocí en un congreso de abogados y de pronto nos pusimos a platicar de la vida, de la meditación, de la conciencia y hicimos una relación increíble. Hoy en día, bueno, ya también fue ella a caminar en introspecta, pero de pronto me empiezo a relacionar también diferente con gente que estaba en mi medio de trabajo, que los había visto y que antes nunca ni siquiera platicábamos de estas cosas, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes retos es primero empezar a abrirnos nosotros. Y bueno, me gustaría nada más, si tienes algún comentario, bueno, tenemos en el chat muchísimas felicitaciones por el tema, en verdad creo que fue un tema increíble, gracias a las 70 personas que estuvieron conectadas. Ya estamos viendo que ya todos regresamos a la actividad, entonces, bueno, de las 150, 200 que teníamos, ya cada vez están teniendo que ocuparse más, pero pues algún mensaje que quieras cerrar, Juan Pablo, para nuestra audiencia. Lo que acabas de decir, Janet, me parece que es crucial. O sea, la mayoría de las organizaciones con las que he trabajado, la mayoría de las organizaciones en las que se han hecho estudios de conciencia, en el proceso más, en el último proceso de conciencia, siempre empezaron por el líder. Entonces, no es para cargarles más chamba, no es para cargarles el peso encima de la organización, es para que entiendan también el gran efecto que pueden tener ustedes mismos en vulnerarse, en atreverse a ir más allá, en preguntar cosas cada vez más profundas, cada vez más complejas, en empezar a hacer ese tipo de actividades hasta que se vuelva un estándar casi en la organización, ¿no? Y que probemos, hagamos esta cultura de acuerdos, empecemos a entender, empecemos a tener conversaciones más reales. Creo que nos hace falta vernos más. Y en un momento en el que sucede, cosas mágicas han estallado para nuestros clientes y esperamos que estas herramientas les puedan servir lentamente y que cualquier cosa, pues estamos muy al pendiente de ustedes para poder ayudarles también en esta transición. Y nada, pues muchas gracias, Jan. Pues déjame nada más hacer nuestros anuncios parroquiales antes de cerrar. Les recuerdo si pueden contestarnos nuestra encuesta de satisfacción, comentándonos qué les pareció el tema, qué otros temas les gustaría escuchar aquí. Y pues hacer el anuncio de los foros de la próxima semana. Tenemos el tema de identidad digital, increíble este tema, en verdad, conocer
la diferencia entre la identificación, la autenticación de la identidad, cómo funcionan los datos biométricos, etcétera, con Jonathan Garzón, director de Innovación y Desarrollo de Negocios en Secoban. Y cerramos el mes con un tema de automatización de documentos legales, que viene el director de Gestión del Conocimiento de Gómez Pinzón, un gran despacho en Colombia, y Alejandro Esteve de Miguel, que desarrolló ya hace muchos años en España una herramienta precisamente de automatización de documentos legales. Y bueno, también empezamos la semana pasada, si alguien todavía está interesado, este gran curso de FinTech, la disrupción en el sistema financiero, las tecnologías financieras, en donde viene pues unos de los mayores líderes FinTech que estuvieron haciendo la ley, que están ahorita en la consultoría de todos estos temas. Entonces, si les interesa, todavía tenemos inscripciones abiertas. Se las voy a compartir la página aquí por el chat. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Busquen a introspecta.mx. En verdad, las rutas son increíbles. Caminar con ellos los fines de semana es algo mágico, maravilloso, y ojalá y podamos coincidir en alguna de estas rutas. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por todo tu conocimiento, Juan Pablo. Gracias a ti, Jan. Lindo día a todos. Bye.